Los imbayas eran tan buenos como los mestizos, los blancos, y lo demostraron, ganaron, jugaron en Bogotá, fueron invitados de honor para la inauguración del Estadio Olímpico Atahualpa en 1951. Le invitó Galo Plaza Lazo. Entonces, miren, hay historias bien fascinantes. Tenemos una historia rica, que podemos un poco decir que, o sea, sí, en nuestra sangre se corre el tema deportivo, siempre se sí. Sí, yo pienso que sí, o sea, no estamos incapacitados para practicar deportes, y más bien yo creo que si se hace un buen trabajo, si hay un apoyo, tranquilamente pueden haber deportistas de élite en cualquiera de los deportes, no solamente pensemos en el fútbol, en cualquier deporte, y han habido atletas, ciclistas han habido, capaz que no tuvieron la misma suerte, la propaganda, el apoyo que han tenido otros de aquí del Ecuador, pero hay. Entonces lo importante es que sigamos pensando, sigamos organizándonos y apostar también por el tema del deporte, porque al final, como dice la Constitución, es parte integral de la construcción del desarrollo del cuerpo humano, del ser humano. Entonces, eso es lo que ahorita un poco tenemos olvidado, ¿no? Hoy últimamente estamos incursionando en todos los deportes, los indígenas. Tal es así que en ciclismo también ya tenemos un indígena de Agato que se llama, creo, Cotacachi. Entonces está saliendo, o sea, y creo que estas cosas yo pienso que hay que un poco ya ir promocionando para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, o sea, vayan formándose con esa visión, o sea, de pronto los ejemplos, o sea, en este caso de pronto de los deportistas élites, ¿no? O sea, Richard Carapaz, de los seleccionados del fútbol, o sea, siempre tenemos referentes, o sea, y creo que nosotros también deberíamos impulsar esos referentes de los indígenas, o sea, en el deporte, o sea, para que también nuestros hijos en las comunidades vayan un poco enriqueciéndose eso. Sí, eso es lo que justamente yo digo. Por ejemplo, Cristóbal Narváez, que le nombré, él ganaba todas las carreras en la provincia, pero ya nos hemos olvidado, o sea, tampoco ha pasado, porque hace poco nomás se retiró, él vive aquí, trabaja en una escuelita de profesor de educación física, pero no nos hemos olvidado. Si usted se va a mi comunidad angla, le pregunta quién es Cristóbal Narváez, nadie le ha de responder. Claro, pero fue un atentado. Estaba a punto de clasificar para las Olimpiadas, le faltó poco, como le dije, por la edad también. Si es que a ese joven, por ejemplo, se le hubiese descubierto su talento, no sé, su condición física a los 8 o 9 años, que caminaba y corría en los porteros, bajábamos juntos a la escuela de San Pablo, o sea, otro hubiese sido la historia, ¿no? Entonces me parece que eso falta, bueno, por una parte, y por otra parte nosotros como indígenas, bueno, creo que como ya hemos conversado, pues sí falta el tema de buscar construir este tema de los juegos tradicionales, del deporte tradicional, como usted decía, la pelota maya en Centroamérica dijo que va a haber una especie de mundial. Qué interesante. Así es. Tienen otras lógicas, tienen otras dinámicas, pero es importante. Aquí en la Amazonía hay muchos juegos, aquí en la sierra hay muchos juegos, los indígenas en la costa hay muchos juegos. Nuestros amigos, nuestros hermanos amazónicos participaron en las Olimpiadas, en los Juegos Mundiales, en los Juegos Mundiales que se realizó en Brasil. O sea, participaron ya nuestros hermanos shuaras amazónicos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, ¿sí? Creo que esto de hablar del deporte es un tema demasiado grande, amplio. En algún momento yo creo que tendríamos que ya un poco sentarnos un poco para hablar específicamente del deporte ancestral de los pueblos, y creo que para eso creo que necesitaremos más tiempo para que tú también compartas desde tu punto de vista como académico, o sea, cómo lo miras, cómo podemos fortalecer, y eso creo que sería un deber para nosotros también, o sea, en este caso los dirigentes o los que somos parte de la comunidad, para impulsar estos procesos. Los que nos gusta y hemos estado desde abajo impulsándole, pensándole así en cierto modo, porque yo también vengo de procesos de base, fundando mis equipos, así organizando campeonatos, desde ahí vengo. Y claro, con las ganas también de ver otra medalla
lucha más para Ecuador en los Juegos Olímpicos. Para un país como nosotros es tan duro, tan complicado. Para todos los países latinos más bien. Así es. Me he dado cuenta de que en el fútbol, por ejemplo, cada país tiene su bandera, pero con los Juegos Olímpicos los periodistas hablan como Latinoamérica. Así es. Así es. Potencias como Brasil, Argentina, México les cuesta muchísimo ganar una medalla de oro, sobre todo. Y es más, Latinoamérica en conjunto no tiene las medallas que tienen países pequeños como Suecia o Finlandia. Así es. Cuba es la única que ha sacado la cara por nosotros. Creo que nos tocará hacer otra invitación para seguir conversando desde tu punto de vista. Sería bueno foros amplios con jóvenes, con niños. Deberíamos generar espacio para que también los jóvenes, las autoridades también un poco participen y podamos sacar alguna propuesta para que vayamos trabajando en conjunto, ¿no? Sí. Eso nos hace falta muchísimo. Sí, eso falta bastante. Bueno, pues mi estimado Mashi, agradecerte por tu tiempo, por tu compartimiento con lo que tú sabes. Ojalá de pronto nos ayudes con un mensaje para nuestros jóvenes de las comunidades. ¿Qué tú piensas desde la academia? Y eso sería importante que nos compartas, por favor. Bueno, mi único mensaje sería de que, llamar a los padres de familia, a las autoridades, a los dirigentes de comunidades que impulsen, que apoyen a los guaguas para que se inserten en el mundo del deporte, porque lamentablemente ahora estamos en un mundo donde irse por el camino equivocado es tan fácil. Ofertas de todo tipo de sustancias, de licores que pueden llevar a mal. Eso los padres, sobre todo con los guaguas, somos los principales responsables para que creen afición por actividades lúdicas, deportivas, todo esto. Vamos a conversar. Eso, y un saludo a todos quienes nos miran. Y gracias por el espacio, y gracias por la conversación, por el tiempo también. Muchas gracias a nuestros seguidores, y esto hemos compartido con nuestro Mashi. Hablando sobre el tema del deporte, sabemos que el tema del deporte es demasiado amplio, pero sí nos toca unirnos entre todos para un poco ya iniciar este proceso de formación de nuestros jóvenes. Muchas gracias y hasta pronto. Otavalo, capital intercultural del Ecuador, rincón mágico, Valle del Amanecer, una ciudad llena de encanto y cultura, pero la cultura finaliza cuando el descuido de sus ciudadanos contribuye a la irresponsabilidad y al desorden. Hacemos un llamado a los comerciantes que expenden sus productos los miércoles y sábados, días de feria, en Otavalo, a mantener limpio su puesto de venta y sus alrededores. Quienes incumplan con esta disposición serán sancionados, sin perjuicio del cierre temporal y hasta definitivo del puesto de trabajo, según lo estipula la ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos y mercados. No botes basura en las calles, evita sanciones, ama y cuida tu ciudad. Alcaldía Ciudadana de Otavalo, Administración 2023-2027.